si notamos, quiero que chequen dos cosas. Una, cuando hay un avivamiento, usualmente sucede por el hecho de que llegan unas personas, hay una escasez de la palabra y de repente ellos se dan cuenta, esta es la forma en la cual nosotros vamos a llegar a poder conocer a Dios, y empiezan a predicar la palabra. Y entonces, en tanto está esta fidelidad por la palabra, es que que llegue este avivamiento y las personas llegan a conocer a Dios. Estaba platicando con un amigo apenas y él me estaba diciendo cómo es que estaba predicando la salutación, el saludo de una carta, y le sorprendió muchísimo que 5 personas se convirtieron delante de su predicación en esa carta. Eso es en la iglesia de Nesa, no en esta iglesia. Pero, o sea, bueno, no en nuestra congregación, para que no anden pensando de quién estoy hablando, ¿ok? Pero lo importante de eso era, chequen la idea, con una salutación, con una bienvenida de una carta, gente se convirtió. Él no se estaba concentrando simplemente en decir un mensaje evangelístico. Él se estaba concentrando en estar predicando las mismas palabras y sus implicaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo este mensaje? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Porque Él sabe, Dios es quien convierte a las personas. Su palabra, llegando de forma correcta a las demás personas, es lo que iba a transformar el corazón de las personas. ¿Ok? Es la primera cosa que quiero que piensen. Entre más nos sostengamos a la palabra de Dios, más efectivo es todo lo que va a suceder de ella, ¿sí? Y segunda cosa que quiero que piensen, Dios, como eligió esta forma para poder llegar a las personas, su enemigo va de esta forma en contra de los cristianos, ¿sí? ¿Cómo es que actúa Satanás? Actúa distorsionando la palabra en Génesis capítulo 3, en Mateo capítulo 4, actúa distorsionando la palabra también dentro de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mayor enemigo de las iglesias? Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, si pueden acompañarme, nos dice cuál es el mayor enemigo de las iglesias. Hechos capítulo 20. Y si pueden, ahorita no voy a poder estar transmitiendo los versículos, entonces voy a estar dándoles un poquito más de tiempo para que los chequen. Pero Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, tengan cuidado, este es Pablo hablando a los ancianos de Éfeso, y les dice, tengan cuidado de vosotros y de toda la grey, estoy leyendo en LBLA, o de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos, para pastorear a la iglesia de Dios. Otra forma de traducirlo, en la cual los ha puesto como pastores, como ancianos, para que vigilen por toda la iglesia de Dios. Ahora, aquí viene la parte del enemigo. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Checan cuál es el enemigo aquí? ¿Cuál es el enemigo que tienen estas iglesias? Son lobos, son maestros, son personas que se llaman a sí mismos maestros, pero están enseñando de forma mala, cosas perversas, nos dice el versículo 30. ¿Sí? De modo que un gran enemigo que nosotros tenemos, es la palabra mal predicada. ¿Sí? Y de lo que tenemos que estar nosotros muy conscientes. Tanto cuando nosotros escuchamos, si es que escuchamos alguna predicación de alguna otra iglesia, tanto como cuando nosotros predicamos y hablamos a las demás personas, que estemos conscientes de si lo que estamos predicando es o no palabra de Dios. Y por eso tenemos que buscar dentro de estas palabras para ver cuáles son las realidades que está anunciando, ¿sí? No de forma ligera, no de forma superficial, sino internamente, ¿sí? Esta es la idea, entonces, que quiero que se lleven hoy. Ahora, entonces lo que les estoy diciendo yo con esas dos cosas, uno, que Dios estableció como el medio y que el enemigo está yendo en contra de este medio porque sabe lo importante de él, lo que les estoy diciendo entonces es que la Biblia es suficiente, que la Biblia, la palabra de Dios, es lo único que se necesita para que gente se convierta y para que gente llegue a conocer y crecer, y tiene más implicaciones y más implicaciones, y espero que no me muerdan, pero por si acaso, están advertidos. Vámonos a Romanos capítulo 1, perdón. ¿Sí? Ok. Ahora quiero que vean también
mientras vamos comenzando, ¿cuáles son las formas en las que se pueden mostrar estos errores? Hay gente, por ejemplo, que actúa cuando ve a gente que son teólogos que están muertos, sucede. Ve a gente que está inmersa en la palabra, pero que no tiene su corazón dentro de ella, y muchos piensan que el error está en la palabra. Y eso es algo malo, amigos. Muchos piensan que lo que tienen que ir ellos en contra es el hecho de que nos sumerjamos y tengamos ideas teológicas, que tengamos términos, que tengamos libros de texto, que tengamos una biblioteca. Eso es lo que tenemos que ir en contra. Y no se dan cuenta que lo que está sucediendo está dentro del corazón de la persona y no dentro de la misma palabra, ¿sí? Cuando le dicen a Pablo, ejemplo en Hechos capítulo 26, las muchas letras te han enloquecido, lo que responde Pablo siguiente a eso es, no es cierto, esto me ha mostrado la verdad. Esta es la forma en la que ha estado obrando Dios para conmigo. A través de esta palabra es la forma en la que obra Dios, ¿sí? Pero entonces muchos piensan que una letra muerta es lo que está causando esto y se enfocan en los sentimientos. Muchos otros piensan exactamente lo contrario y empiezan a reaccionar de forma pedante o legalista, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar un balance, y un balance que esté dentro de las Escrituras, porque nos dice, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 68, dice, declara Pedro, Señor, ¿a quién más iremos? Porque en ti encontramos las palabras de vida, ¿sí? U otro versículo, ese es Juan 6, versículo 68. U otro versículo, dice también en Juan, capítulo 5, versículo 39. Busquen las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas encontrarán la vida eterna, ¿sí? Y ellas testifican de mí, ¿sí? Juan capítulo 5, versículo 39. Todavía no lo estoy haciendo buscar, por si quieren, anotar estas, las estoy mencionando. O el versículo 46 y 47 de ese mismo capítulo, Juan 5. No le han creído a Moisés porque no me han creído a mí, les decía Jesucristo. Entonces, cuando estaba diciéndole a los fariseos y le estaba reclamando, les reclamaba que habían sido lentos para creer la palabra, ¿sí? Que ellos habían sido necios, porque habían leído las escrituras de Moisés, pero no habían entendido y no habían cambiado. ¿Por qué? Dice el versículo, porque si hubieran creído en sus escritos, habrían creído en mis palabras. Él lo dice de forma de pregunta, pero se lo estoy diciendo ahorita. Lo que dice aquí es, si ustedes hubiesen entendido en mis escritos, que digan los escritos de Moisés, habrían recibido a Jesucristo, ¿sí? Toda la palabra testifica acerca de Jesucristo. Y de esa forma, es en la forma en la que tiene poder, ¿sí? Ok, ahora sí, entonces, ¿cuál es esa necesidad que nosotros tenemos de la Biblia? Y vamos a estar mencionando varias cosas. De modo que ustedes puedan decir como el Salmo 19, no solamente que digan que es hermoso toda la creación que Dios ha hecho, sino que también, como dice el versículo 10, más deliciosa es tu palabra que el oro, y más fina que mucho oro fino, ¿sí? Y más deseable que mucho oro fino, más dulce que la miel, y que lo más dulce que existe, ¿sí? Es mi traducción. Pero bueno, amigos, va. Entonces vamos a ver, ¿por qué es que es necesario la Biblia? ¿Okay? Primera respuesta, porque solamente a través de la palabra de Dios podemos conocer la salvación, ¿ok? Porque solamente la palabra de Dios nos puede dar el conocimiento de la salvación. La primera razón por la cual nosotros tenemos que conocer la Biblia es porque ninguna de las otras religiones, ningún otro escrito que se llama a sí mismo santo, nos puede llevar a Dios. Algo que sucede muchísimo dentro de las religiones y que podemos ver nosotros de forma tranquila, es que todas se llaman a sí mismo ecuménicas, se llaman a sí mismo como que pueden convivir una con otra y todas te llevan a un mismo Dios, ¿sí? Y hay varios pastores que han caído en este error, pero es algo bastante singular dentro del cristianismo, que la mayor parte de los cristianos, que la mayor parte de los maestros que son cristianos, no admiten esto en lo absoluto, ¿sí? Y es porque ellos están dándose cuenta que nos predica la palabra, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nos comunica la palabra,
Nadie llega al Padre si no es por mí, ¿sí? Y esta parte, entonces, es de extrema importancia, porque mientras que todos piensan que pueden llegar a Dios a través de esas religiones, lo que están hablando en general no es acerca de un Dios, es acerca de sí mismos. Y entonces de cómo llegar ellos a tener una paz interna, cómo llegar ellos a estar completos en sí mismos. Si lo que tú buscas es para ti, por supuesto que lo vas a estar encontrando en otras religiones, porque si tenemos un corazón corrompido, las cosas que nosotros queremos no las vamos a encontrar en Dios. No vamos a encontrar un amor por su palabra porque no encontramos un amor por Dios, ¿sí? Y esa es la forma entonces que nos habla la palabra. Ahora entonces, si vemos por ejemplo en Romanos capítulo 1, podemos observar que eso es lo que sabía Pablo, ¿ok? Que el único camino para llegar a la salvación es Jesucristo. De modo que chequen el capítulo 1, versículo 5, dice, ¿por medio de quién? ¿De quién? Jesucristo, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. No solamente llamamos a obediencia a unos, llamamos a obediencia a la fe, o sea, permanecer en esta sola visión de qué es la verdad y tener una confianza y poner nosotros, lo que se llama fe es dedicarnos, poner oír estas palabras y confiar en ellas, está en Jesucristo y solamente es para todas las personas. Chequen eso. Entonces, es promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entonces, Pablo había sido comisionado a estar hablándole absolutamente a todas las personas. Y termina el versículo, por amor de su nombre, ¿sí? Chequen el versículo 14 y el versículo 15, también dentro de este mismo capítulo. Voy a estarme moviendo dentro de toda la carta de los Romanos. Dice, tengo una obligación yo, Pablo, tengo que estar predicándoles a todas las personas. Dice, tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Y esta era una forma de decir absolutamente a todos. Tanto las personas más listas e inteligentes que existen en todo el mundo, con las personas que son menos educadas, ¿sí? O, ¿qué es lo que se creía en este tiempo? Que los griegos eran especiales y el resto de las personas no lo eran. Y en muchas ocasiones se hacía una separación y solamente se iría a enseñar a los griegos. Pero Pablo no está así. Pablo va y enseña absolutamente a todas las personas. Dice, tengo una obligación, tanto como para los griegos, como para los bárbaros, para los sabios, como para los ignorantes. Entonces, chequen, pone esos dos extremos para dar una referencia que son todo lo interno. Versículo 15. Así que, o sea, porque tengo esta obligación, así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma. Por esto, quiero anunciarlo absolutamente a todos. Tengo una obligación, y continúa el versículo 16 y 17, porque a través de este Evangelio, las personas son salvas. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que ver la necesidad de esta palabra, porque Pablo sabe que tiene que predicar este evangelio a todos, para que todos reciban salvación, ¿sí? Si no lo reciben, no van a tener salvación. Y esto continúa dentro de toda la carta a los romanos. Y les voy a dar una leve introducción a esta carta, ¿sí? Del capítulo 1, perdón, al capítulo 3, nos muestra que tiene que predicar este mensaje de salvación. ¿Por qué? Primeramente porque dice esto que les acabo de leer, tiene que ser predicado, tienen que escucharlo. Segundo, porque nos establece la necesidad. ¿Cómo establece la necesidad? Porque versículo 18, chequen solamente unos versículos después, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora tú podrías decir, ok, pero yo no estoy dentro de toda esta injusticia de los hombres, yo soy un hombre justo, yo soy un hombre bueno. Y entonces Pablo diría, no, tú, versículo 20 al versículo 21, tú no tienes excusa. Es el final del versículo 20, porque tú conociste a Dios a través de la creación, versículo 20, y el versículo 21, porque a pesar de que conocías a Dios, a pesar de que conoces a este Dios, aún así estás reaccionando de forma contraria a conocer a Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí, absolutamente todos conocen a Dios y todos están reaccionando de forma incorrecta. Nos dice también entonces, ok,
pero yo crecí en una casa cristiana, o en este caso en el primer siglo, yo crecí en una casa judía, siempre he sido alguien que ha sido recto. Y entonces del capítulo 2 al capítulo 3 nos menciona cómo es que absolutamente nadie entra en este lugar de haber hecho las cosas de forma correcta. Y entonces nos dice en el versículo 19 del capítulo 3. Chequen, versículo 19 del capítulo 3. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Ok? Este versículo es increíble y es muy difícil de escuchar, porque en este versículo nos está confesando Pablo que la ley está condenando a las personas, ¿sí? Porque esta ley les está dando solamente un conocimiento del pecado. Entonces, si escuchan este versículo 19, dice, ahora bien, sabemos que lo que dice la ley, lo dice para los que están hechos bajo la ley. Ok, dice, está la ley y la ley está para los que están bajo la ley. Pero chequen el propósito de eso, para que toda boca se calle. La ley está para los que están bajo la ley, para que todos los demás no puedan decir nada y decir, ok, pero yo sí podría haber logrado todo esto. Se voy a intentar explicar de una forma más comprensible. Cuando tú ves el hecho de que aquellos que recibieron la ley, ellos que conocieron a Dios, ellos que estuvieron en su casa todo el tiempo, recibiendo esta idea de que Dios existe y Dios es uno, y hay una sola ley y hay que cumplirla, y ellos no la cumplen, se alumbra para todos los demás que nadie podría cumplirla. ¿Sí? Esa es la idea que está transmitiendo en este versículo. Y entonces nos dice en el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque ya todos fueron callados, versículo 19, y todo el mundo ha sido hecho responsable delante de Dios. De modo que, pues, versículo 20, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Qué tremendo, ¿sí? O, como lo menciona el versículo 9, que diga 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso lo sabemos, amigos, porque gente que conoce la palabra desde su niñez, aún así actúa en contra de Dios. Y eso nos hace responsables a nosotros, que no la tuvimos desde nuestra niñez, nos hace responsables porque no somos mejores que ellos, ¿sí? Cada uno de nosotros está exactamente igual delante de Dios, ¿sí? Entonces, lo que hace Pablo a través de predicar esta palabra, y chequen qué es lo que acabo de hacer, ha dado el conocimiento de que todos somos pecadores. Segunda razón de por qué necesitamos de la palabra, porque a través de ella conocemos el pecado. Tenemos conocimiento del pecado. A las personas de allá afuera, amigos, todos creen que están haciendo lo correcto cuando lo razonan. Todos ellos tienen un conocimiento de que están pecando y muchos de ellos incluso lo admiten. Pero a través de las ideologías se razona, no, yo no soy un pecador, yo soy alguien bueno, tengo que conocerme más, tengo que verme a mí mismo de la forma en la que yo soy. Esa es la forma en la que hablan ellos. Y entonces a través de la palabra llega el conocimiento del pecado y conocemos que no hay justos, conocemos que no hay quien entiende, conocemos que nadie conoce a Dios. ¿Sí? Entonces, chequen, y vamos a cambiar de carta en una ocasión, pero mantengan su dedo en Romanos para que no lo pierdan. Vámonos a Efesios. Efesios, 3 cartas, bueno, mentira, la tercera carta, no, la cuarta carta después de Romanos. Efesios, capítulo 2, versículo 12. ¿Ok? Efesios, capítulo 2, versículo 12. ¿Okay? Y aquí está hablándonos acerca de gentiles. Y cómo es que los gentiles recibieron la palabra de Dios. ¿Ok? Y chequen. Recordad que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Estaba diciendo, ustedes no tenían la palabra, y entonces, ¿qué tenían? No tenían los pactos, no tenían
esperanza, no tenían a Dios en el mundo. Gracias a Dios que recibieron la palabra. Y gracias a Dios que se pudieron convertir. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Cuando llega este conocimiento entonces de la palabra, ellos llegan a Dios, ellos llegan a Cristo. ¿Sí? Y entonces, si nos regresamos a Romanos, lo que vemos es que a partir del capítulo 3, versículo 23, y hasta terminar el capítulo 8, es una exposición del Evangelio de Dios. ¿Sí? Es una exposición de este Evangelio. Chequen el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Ahora se está manifestando, ¿quién? Jesucristo. Mismo lenguaje que Efesios 2:13. Está hablándonos acerca de cómo es que habla, acerca de la salvación que dio Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio y este es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Y absolutamente todas las personas que reciben este Evangelio son llamadas de parte de Dios y son llamadas a través de esa predicación y entonces reciben a Dios. ¿Sí? Chequen Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y ahí es cuando lo ilustra. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Ok? Pero quiero que se concentren solo en las primeras dos. A los que predestinó, desde la antigüedad, desde antes de la creación de todas las cosas, y ya había elegido para que fuesen glorificados, que es el último paso, y para que llegasen a estar con Dios. A ellos también los llamó, nos está diciendo. ¿Y cómo es que se realiza esta llamada? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, nos ilumina cómo es que funciona. Sucede a través de la predicación del Evangelio. Entonces, chequen, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 dice, y fue para esto que los llamó, ¿cómo? Mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria en nuestro Señor Jesús. Para que sean glorificados, los ya predestinados, Dios los llamó a través del Evangelio, a través de la predicación de su palabra, para que pudiese concretar esta idea. Y entonces lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, chequen Romanos capítulo 10, es que nos advierte entonces de la necesidad de estar predicando la palabra. ¿Ok? Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. Y vamos a checar otros dos versículos aparte de eso, pero chequen. Romanos 10, versículos 9 al versículo 11. Ok, esto viene después de la exposición de la palabra del Evangelio que les dije que está en el capítulo 3 hasta el capítulo 8. ¿Qué habla el capítulo 9? El capítulo 9 nos dice, ok, pero ¿dónde están los judíos que fueron llamados para Dios? ¿Es entonces inefectiva la palabra? No, es efectiva la palabra, pero muchos no están llegando porque no están creyendo. Pero entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Y eso es lo que dice en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9 al versículo 11. Versículo 9. ¿Quiénes van a llegar a Dios? Versículo 9. Los que confiesan con su boca a Jesús por Señor y que creen en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serán salvos. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Está hablándonos que es un evangelio universal. ¿Ok? Es un evangelio universal. ¿Qué estoy diciendo con eso? Está diciéndonos aquí que la única cosa que tienes que realizar tú para poder ser salvo es poder creer en tu corazón, tener fe. ¿Sí? Si confiesas con tu boca, ¿qué dice? Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No depende de religiones, no depende de locaciones o geografía, no depende de cultura, depende de confesar y creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Él ha resucitado de entre los muertos. Versículo 10.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues toda la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. ¿Ok? No hay ninguna distinción entonces. Dice el versículo 12, porque no hay una distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Chequen esa implicación, amigos. Dice también Romanos, antes, en el capítulo 3, y en el capítulo 2 también lo implica. Hay un solo Dios. Esto lo podemos saber nosotros pensando lógicamente. Si hay un solo Dios, ese Dios tiene que ser tanto Dios para judíos como para griegos. Tiene que ser Dios tanto para musulmanes como para alemanes, como para, podemos ponernos en países, en culturas, ricos, pobres. Tiene que ser Dios para personas que están en este lugar y que están del otro lado del mundo, porque hay un solo Dios y todos tienen que responder delante de este Dios. ¿Por qué es tan necesario entonces el Evangelio? Porque hay un solo Dios. De modo que todos tienen que ser salvos a través de este mismo Dios. Entonces, ¿por qué se necesita predicar? ¿Por qué se necesita de la palabra? Porque esta palabra nos anuncia al único Dios. Otra razón, ¿ok? Y sigue creciendo. Versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Es una consecuencia entonces que envía a Pablo a pensar entonces, yo tengo que estarle predicando a todos. Y es la consecuencia que tendría que suceder también en nosotros. Si vemos la necesidad de la palabra, que es el único medio de salvación, el único medio para conocer el pecado de forma verdadera y responder a él de forma adecuada, es el único medio para conocer al único Dios y creer en él. Y entonces la forma en la que responde Pablo es, entonces, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Necesitamos de quien esté predicando estas buenas palabras. Y entonces dice en el versículo 17, chequen el versículo 17, ahí nos habla acerca de la necesidad de esta palabra. ¿Por qué? Porque a través de ella proviene la fe. Al escuchar la palabra de Dios predicada, gente se convierte y confía en el Señor. Entonces, ¿cuál es la forma en la que podríamos decir esto de otra forma? Versículo 17, así que la fe, el que den su vida y estén siguiendo a este Dios, viene del oír, y el oír viene de la palabra de Cristo. Cuando predicas la palabra, estate consciente, estás haciendo que la gente tenga una oportunidad de salvación, y estás haciendo que ellos escuchen del Dios verdadero, estás haciendo que ellos escuchen de su pecado, y estás haciendo que ellos puedan llegar a tener fe en Dios, ¿sí? Entonces es extremadamente necesaria. Chequen cómo es que lo coloca la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster de 1897-94, no me acuerdo bien, habla de esto y dice, aunque la luz de la naturaleza y los trabajos de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, es para dejar a los hombres sin excusa, como nos menciona Romanos 2, versículo 14 al 15. Aún así, entonces, no es suficiente para dar conocimiento de Dios y de su voluntad. Y es entonces necesario que haya algo más para salvación. Entonces al Señor le complació en muchos tiempos y de diversas maneras. Y aquí está citando el Hebreos capítulo 1, versículo 1. Le complació al Señor en muchos tiempos y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Eso es a través de los profetas, que también escribieron la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios es el medio por el cual Dios da un nuevo nacimiento. Siguiente punto, ¿por qué es necesaria y por qué es suficiente? Porque a través de ella se llega a un nuevo nacimiento. Chequen, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Se da a través de ella un nuevo nacimiento. Recuerden mantenerse en Romanos. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nos dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra
de Dios. ¿Por qué es necesaria la palabra? Porque a través de ella hay un nuevo nacimiento. Esa es la simiente por la cual la gente nace. Esta idea también aparece en Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? Que nos habla acerca de cómo es que hemos nacido por la palabra de verdad, para que seamos primicias de Dios. ¿Sí? Entonces dice, Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Es necesario esto, amigos? El primera de Pedro era primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Que son versículos, por cierto, que son paralelos. Y si checan esos dos versículos, contienen una información muy parecida. O sea, me refiero a, Pedro tiene como dos cosas extras a lo que dice Santiago. Esa es la idea. Entonces, es necesaria la palabra porque a través de ella llega el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, si recuerdan Juan capítulo 3, es necesario para entrar en el reino de Dios. Entonces, es extremadamente necesaria esta palabra. ¿Qué más nos permite esto? La palabra también nos permite, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, tener una comida espiritual. Eso no lo apunten, bueno, apúntenlo, no lo busquen. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, nos da una comida espiritual. Salmos capítulo 119, versículo 92, nos da consuelo y nos sostiene en las aflicciones. Nos da consuelo y nos sostiene en aflicciones. Juan capítulo 17, versículo 7, somos santificados en la palabra. Y dice entonces Juan capítulo 17, versículo 7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? En resumen, entonces, regresamos a Romanos capítulo 1. Todas esas son razones por las cuales es necesaria. ¿Cuál es el resumen de esto? Juan capítulo 1, versículo 17, porque el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Dios, se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando tú escuchas estas buenas noticias, estas te ayudan tanto a llegar a creer, tanto a convertirte, como para sostenerte en este camino y santificarte en este camino, hasta terminarlo y llegar a una salvación completa. Entonces nos da justicia delante de Dios y también nos hace justos, no solamente para ser llamados justos, sino para obrar de forma adecuada, para estar actuando nosotros la justicia de Dios, ¿sí? Y para poder verlo a Él de forma cercana, cuando regrese en su gloria. Entonces, amigos, es extremadamente importante esta palabra. ¿Qué más? ¿Por qué más es necesaria esta palabra? Es también necesaria porque, no, disculpa. Ok. Es necesaria entonces también, y este es un punto negativo, o sea, algo, bueno, ahorita lo entienden. Porque si las escrituras son dejadas atrás, si las escrituras son vistas como menos, entonces la religión cristiana no puede ser establecida de forma certera. O sea, es necesaria para establecer de forma certera nuestras creencias, ¿sí? Es necesaria para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Necesaria para distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? La forma en la que lo coloca la Confesión de Fe de Westminster es, chequen, voy a leerlo y luego les explico. Dice, disculpa. Ay, ¿dónde está? Ok, perdí la forma en la que iba a leerlo. Ok, aquí está. Después, para la preservación. Esto está siguiendo lo que estaba leyendo hace rato, ¿ok? Entonces, lo que le estaba diciendo hace rato era, a Dios le complació revelarse a través de su palabra, básicamente. Y luego el siguiente párrafo de esto dice, después, para mejor preservación y propagación de la verdad,
para preservar de forma mejor y para propagar mejor esta verdad, dice, y para el establecimiento y justo de la iglesia en contra de la corrupción de la carne y de las malicias de Satanás y del mundo, le complació al Señor comprometer esta palabra a escritura. Cuando Dios entonces establece su iglesia, la forma de sustentar esta iglesia y demostrarle la verdad, establecerla en la verdad y que no se separe de esta verdad, es comprometer la palabra, escritura, para que esté de forma que no sea corrompible. ¿Ok? Esa es la idea. Dios establece esto para que no sea corrompida. Y eso lo podemos ver de forma clara en Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. En estos versículos nos anuncia a Lucas cómo se escribió su evangelio y las razones por las cuales lo escribió. Y chequen cuáles son las razones. De hecho, vamos a empezar desde el capítulo 1, versículo 1 y hasta el versículo 4. Chequen. Lucas capítulo 1. Dice, por cuanto muchos han tratado de copilar una historia de las cosas que entre nosotros son ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me detengo ahí. Está diciéndonos en el versículo 2, nos han transmitido esta palabra de forma oral. ¿Quiénes? Los apóstoles, los que vieron a Dios de forma personal cuando estaba en la carne. Dice, los que fueron testigos oculares, los apóstoles y los otros 500 que estaban dentro de los que se presentó Jesucristo de forma resucitada. Si se acuerdan en 1 Corintios capítulo 15. Entonces dice, versículo 3, también a mí, Lucas, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia, investigado con trabajo y con constancia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. ¿Cuál era el enfoque de Lucas? Yo quiero escribir el Evangelio de forma ordenada. ¿Para qué? Excelentísimo Teófilo, versículo 4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ya lo recibiste de forma hablada, Teófilo, pero Lucas, yo quiero escribírtelo para que lo tengas de forma segura y ordenada y bien investigado, que no esté corrompido por cualquier persona que lo haya predicado mal, por cualquier maestro. Quiero escribírtelo para que lo tengas de la mejor forma que se puede. Esa es la idea de Dios, con toda la palabra, ¿sí? Entonces nos revela a Jesucristo de la forma mejor hecha. Y entonces vámonos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Y entonces nos anuncia Efesios 2:20, esta iglesia en la que estamos nosotros está escrita sobre un fundamento. Efesios 2, versículo 20. Dice el versículo 20. Esta iglesia, dice el versículo 19, los santos y los que son de la familia de Dios. Chequen qué bonito está. Los que son santos, los que son de la familia de Dios, esta iglesia de Dios, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Apóstoles, profetas, que declararon la palabra de forma oral, que luego la sometieron a escrituras. Esos son el fundamento de la iglesia. La verdad predicada por apóstoles y profetas y sometida a escritura es el fundamento de la iglesia. Y siendo la piedra angular, Jesucristo mismo. Cristo es a quien nosotros predicamos cuando estamos hablando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el punto que dije ahorita? La necesitamos nosotros. Hay una necesidad de la palabra para distinguir entre la verdad y la mentira en todas las cosas, ¿sí? Necesitamos nosotros para hacer esta iglesia que fue establecida sobre la verdad. O primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, la casa de Dios, que es columna y vanguardia de la verdad, ¿sí? Esa es nuestra idea. Iglesia, necesitamos la escritura para poder conocer la verdad y predicar la verdad y vivir en la verdad y estar establecidos en la verdad y distinguir la verdad. ¿Ok? Y ahora quiero que pensemos, para terminar, unas implicaciones prácticas para nuestras vidas. ¿Qué nos enseña entonces esto?
para nuestras vidas. Nos enseña que no tenemos que dejar a la Biblia. Ok, se olvidó cómo le iba a decir. No tenemos que dejar a la Biblia como cualquier otro libro. No tenemos que tratarla como cualquier otro libro. Y esto es por varias razones. Les voy a decir algunas. Porque es un privilegio que las tengamos. Tú y yo podemos ir a Amazon hoy y comprar una de estas y tenerla mañana en nuestra casa. Podemos ir a Maranatha y tenerla sin ningún problema. Podemos recibir una de los de Gedeón, no me acuerdo bien cómo se llama, pero los que dan las Biblias, Nuevos Testamentos gratis. Pero esto no siempre ha sido así, amigos. Literalmente antes de la Reforma, y también años después, se prohibía esto poder tenerlo todos. Se prohibía la traducción, se prohibía tenerla dentro de nuestro lenguaje, se prohibía que la pudiesen comprender todos, y solamente se dejaba para una élite que fuera controlada por la iglesia, que es lo que estaban enseñando. Y hoy en día la tenemos nosotros, aquí delante de nosotros, y eso es un privilegio. Esta Biblia costó las vidas de santos como Tyndale, que escribió el primer Nuevo Testamento directo desde el griego en inglés y estableció esta nueva forma de traducción a partir del mismo lenguaje original de la palabra. Tenemos que ver el hecho de esto costó extremadamente para muchas personas y ahorita nosotros lo tenemos de forma gratuita, ¿sí? Segunda implicación, tenemos que agradecer a Dios por su palabra, entonces, ¿sí? No solamente por lo que comenté ahorita y que la podemos tener ahorita, sino agradecerle también, porque sin esa palabra, amigos, nosotros estaríamos perdidos. Y sin la palabra, nosotros estaríamos en oscuridad espiritual, estaríamos en una ignorancia espiritual acerca de, y a través de ella, nosotros hemos nacido de nuevo. Y a través de ella, nosotros conocemos a Dios de forma mejor. Tercera implicación, entonces, deberíamos de tomar esta ventaja, y obrarla. ¿Okay? O sea, si ya la tienes, aprovéchala. Y vamos a estar leyendo y vamos a estar conociendo a nuestro Dios y vamos a estar aprendiendo a alabar mejor a nuestro Dios. Como nosotros la tenemos tan fácilmente, la dejamos. Y eso parecería una contradicción. Si tú puedes tenerlo más fácilmente la vas a dejar. Pero esa es la verdad. Era más sencillo aferrarse a ellas cuando no la teníamos. En muchas ocasiones cuentan misioneros acerca de cómo es que van a China, a Asia, y no pueden tener más que una hoja, se aferran a ella, se la aprenden, se la pasan a las demás personas. Chequen esa parte, se la aprenden de memoria. ¿Cuántos de nosotros tenemos de memoria una sola página de la Biblia? No dejamos nosotros pasar esto, ¿sí? Y entonces también, cuarta implicación, la hablamos, la escribimos y la explicamos a otros. Otra implicación entonces de esta necesidad y de esta suficiencia, la vamos y la anunciamos a otros, sin parar, ¿sí? Porque tú la tienes, pero otros no. ¿Ok? Quiero que nos regresemos una última vez a Romanos. Romanos, y ya terminamos con esto. Romanos. Y leamos otra vez el capítulo 1, versículos 16 y 17. Y estos son centrales, amigos, para toda la palabra. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 16. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Chequen esas dos implicaciones. Una, yo no me avergüenzo de ese Evangelio. Yo no actúo de la forma en la que muchos. Yo veo esa necesidad, yo estoy consciente de esa necesidad y lo acepto. Y la segunda razón, y esto es importante, el por qué no me avergüenzo del Evangelio y la razón por la cual ustedes
ya no se van a estar avergonzando de su Biblia, de predicarla, de leerla, de estarla obrando. Es porque esta palabra es el poder de Dios. Es la forma en la que Dios obra. Poder aquí es la palabra dunamis en el griego y nos está hablando de una habilidad para comenzar y para concretar. ¿Ok? Una habilidad para comenzar y concretar la salvación de todo aquel que cree. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Meni, ¿nos ayudas ahora? Sí, Pi. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hoy escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos una Biblia, Padre, porque podemos entenderla, porque nos has dado entendimiento para leerla y comprender tu palabra, escucharla y entender, Señor. Te agradecemos eso. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, por favor, a predicar tu palabra, a ser valientes y no avergonzarnos del Evangelio, porque pues es poder, Señor, es poder para salvación y pues, ¿quién podría avergonzarse de eso, Señor? Ayúdanos a siempre tener presente tu palabra en nuestros corazones, a aprendernos tu palabra, a hablarla con nuestros amigos y que no nos dé pena decir que tú nos salvaste con tu sangre, Jesús. Te damos gracias por este estudio, por todas las personas que están aquí. Te pedimos que por favor abras nuestros ojos, abras nuestros oídos y entendamos de ahora en adelante mejor todo lo que tú nos enseñas, Señor, por medio de las personas, por medio de nuestros hermanos y pastores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, Amén. ¿cómo ven? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si quieren pueden hablar, también pueden preguntar. Déjame ver, ya habías escrito algo, Jazz, ¿no? ¿Qué pusiste? Aquí. ¿Por qué dicen que la palabra es errónea? ¿A qué te refieres con eso, Jazz? Más para estar consciente de qué error específicamente, de qué tipo de error específicamente dices que hablan. ¿Sigues grabando? Ah, ¿sí?